lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 de la mañana. Gracias a nuestra generosa audiencia por la participación. Como siempre, los saludos, la interacción, las críticas que nos envían, no los insultos. Ya saben que a los insultadores ni la salutación. Le doy un abrazo a Arturo, que está en sintonía, a Carlitos Tenorio, que igualmente nos sintoniza, a Diego Lucero, Pati Cárdenas, que está en sintonía. Iván Morales también, ¿no? Dice, los políticos son una especie que se extingue sola. Piensan en sus propios intereses partidistas y personales, no les importa el bien ciudadano, dice. Gracias también a Yomar, que me envía una fotografía ahí, nos está viendo en pantalla gigante desde su domicilio, sintonizando este espacio de noticias. Bueno, a lo largo de estos días hemos sido absolutamente plurales, que a algunos no les gusta, totalmente plurales, escuchando diversas voces sobre la reconstrucción del tercer informe vinculado a la investigación del asesinato del general Jorge Gabela, ocurrida en los últimos días de diciembre del año 2010. Tuvimos a Yanine Cruz la semana anterior de la Comisión de Coordinación. Tuvimos a Lely Zúñiga, ex ministra de Justicia. Tuvimos al jurista Stalin Raza con una postura crítica. Ayer lo tuvimos a Cristian Zurita, que igualmente tiene su posición sobre este caso, que él mismo lo publicó, lo investigó, y el tema de los helicópteros DRUF. Y hoy tenemos al doctor Christopher Gallegos, que está conectado con nosotros de modo telemático. Le quiero agradecer a Christopher Gallegos por su gentileza en enlazarse con nosotros. Él es jurista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, querido Fabricio. Buenos días, Belkis. Un saludo cordial para toda la audiencia. Bienvenido. Gracias, doctor. A ver, el día viernes hubo una diligencia en la Fiscalía General del Estado, porque el perito Roberto Mesa fue llamado a declarar en la Fiscalía. Pero al final hubo declaraciones de abogados que participaron de esa diligencia descontentos porque advertían que el perito Mesa se negó a contestar preguntas de los abogados y las respuestas a las preguntas de la Fiscalía aparentemente no satisfacieron. ¿Qué nos puede usted decir sobre aquello, doctor? Mire, Fabricio, yo quiero empezar por señalar algo. Yo creo que el informe, ese tercer informe o la reconstrucción del tercer producto, como se lo ha denominado para fines contractuales, realmente es un fiasco. Es un fiasco que además le ha costado muy caro al Estado. Es un proceso que cuesta, tenemos conocimiento, creo que la opinión pública incluso, más o menos $380,000, y que en definitiva no deja de ser una burda recopilación y transcripción de opiniones de terceras personas sobre un caso tan delicado como es el caso Gabela. Y a mí me apena mucho, Fabricio, quiero también de paso hablar sobre este tema, que se utilice este tipo de circunstancias tan sensibles, ¿no?, como el dolor de una familia, como el deceso de una persona, precisamente con fines de carácter político, o que se utilice también en época en donde soplan vientos de electoral. Y digo esto, Fabricio, porque penosamente hemos sido testigos que el informe presentado ha tratado de ser de alguna forma posicionado como una pieza clave para de alguna forma deslegitimar al gobierno de Rafael Correa, porque eso es básicamente lo que está en el fondo del asunto. Y bueno, yo creo que en definitiva, lejos de generar una propuesta de deslegitimación del gobierno de Rafael Correa, más bien termina confirmando que ese gobierno de alguna forma pues hizo lo que tenía que hacer. Conformó una comisión, la comisión investigó, la comisión sugirió, recomendó que se contrate al perito, y precisamente por la sugerencia de esa comisión del gobierno de Correa, es precisamente que el perito de alguna forma le ha dado voz a este tipo de circunstancia que yo digo información periférica, ¿no? En efecto, en este contexto, Fabricio, el perito, como todos conocemos, entregó a través de una rueda de prensa el denominado tercer producto o la reconstrucción de aquel. ¿Y qué significaba esto? Que lo que eventualmente el perito dijo haber entregado en el año 2013 se volvió a reconstruir porque por alguna circunstancia, a entender del perito, se habría extraviado, se habría perdido, se habría manipulado, y se lo vuelve a hacer ahora a partir de una decisión de la Corte Constitucional que en febrero del presente año ha pedido al gobierno del presidente Lasso que igualmente conforme un comité o una comisión, decía la Corte,
para que precisamente tomaran contacto con el perito y el perito haga la reconstrucción. En ese contexto, Fabricio, en el contexto de esta reconstrucción, de la presentación de este tercer producto, el perito ha comparecido a Fiscalía General del Estado para cumplir básicamente con una diligencia: ampliación de la versión que ya la tenía rendida años atrás, en el 2018, cuando visitó el país y cuando incluso compareció, me parece que a una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Doctor, si me permite, ya Claro. en el análisis en sí mismo del contenido de este tercer producto reconstruido, digámoslo así, ¿qué elementos o qué aspectos lo llevan a usted a concluir en concreto que es un fiasco, como lo ha denominado? Voy hacia allá, pero no quiero dejar suelta la pregunta de Fabricio porque es tremendamente importante. El perito compareció a Fiscalía General del Estado prácticamente a no decir nada, ¿sí? Porque frente a las eventuales interrogantes que iban a realizar los abogados de las personas investigadas, el perito decidió acogerse al silencio. Fue cuando evidentemente todos los abogados de alguna forma quedamos pasmados, porque el perito es un auxiliar de la justicia, es una persona que testifica o que declara sobre un área de su dominio y por lo tanto está obligado a responder, a entregarle luces a la Administración de Justicia. Luego, el perito no tiene el derecho de acogerse al silencio frente a las preguntas de los abogados de los investigados, porque ese es un derecho único y exclusivo de las personas investigadas como tal, que está vinculado con el principio de no autoincriminación. Es decir, yo me puedo acoger al derecho al silencio con fines precisamente de proteger la presunción de inocencia y de no terminar autoincriminándome en aquella declaración. Pero ese es un derecho propio de las personas investigadas y no de los testigos o peritos o testigos expertos, como se los quiera llamar. Los testigos expertos y peritos, insisto, son personas que conocen de alguna forma el hecho y que están obligados a entregar ese tinte de verdad ante la Administración de Justicia, y eso es precisamente lo que el perito le ha negado al país. A ver, doctor, solamente para matizar, el perito o un perito, y en este caso el perito Mesa, estaba obligado a responder todas las preguntas y no podía acogerse al derecho del silencio para no responder interrogantes de los abogados de las partes. Por supuesto, Fabricio. ¿Por qué? Porque el derecho del silencio, insisto, está vinculado única y exclusivamente con la persona de los investigados, es decir, a la persona a la que se le está investigando por un delito. Esa persona sí puede acogerse al derecho al silencio frente a las preguntas que realice Fiscalía o los demás sujetos procesales. Pero un perito, que es un órgano auxiliar, o que es una persona que conoce, que domina determinada área y que además practica una experticia, está obligado por imperativo legal a responder a todas las interrogantes, tanto de Fiscalía cuanto de los demás sujetos procesales. ¿Y qué ha pasado en este caso, Fabricio? Y lo preocupante, el perito ha respondido a todas las preguntas de Fiscalía General del Estado, pero ha decidido acogerse a un silencio que no lo tiene por derecho como tal, a las preguntas de las personas investigadas. ¿Y qué ha dicho el perito finalmente? Que va a responder a las preguntas de la presunta víctima como tal, porque solo la víctima se merece conocer la verdad. La verdad en el proceso penal o en la investigación penal no es una verdad para la víctima, es una verdad para todos, es una verdad incluso para el auditorio social, que está esperando una respuesta de un caso tan delicado como es el caso Gabela. ¿Por qué habría de callar el señor perito Mesa si días antes entregó incluso en rueda de prensa información que está de alguna forma relacionada con el mismo informe al cual hacía alusión en la ampliación de la versión de Fiscalía General del Estado? Es algo tremendamente extraño. Preocupa también la actuación de Fiscalía General del Estado, que de alguna forma elude su responsabilidad de hacer responder al señor perito Mesa sobre las preguntas y los cuestionamientos que tenían en ese momento los demás sujetos procesales, sin entrar a analizar el fondo del asunto o de la cuestión, porque está en investigación previa. Correcto, doctor. Ahora sí, avanzo o quisiera que podamos desarrollar un poco lo que le planteaba. El análisis en sí mismo del contenido ya de este tercer producto reconstruido que fue entregado. Bueno, ¿por qué digo que es un fiasco? Porque de la propia rueda de prensa, de la información que el propio perito hace pública,
Es un informe absolutamente hueco, un informe carente de principios técnicos y científicos, un informe que dista completamente de los preceptos criminalísticos que sirven precisamente para estudiar, para investigar, para desmenuzar un fenómeno que está siendo sometido a pesquisa o a investigación. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes de alguna forma revisan el contenido de esa rueda de prensa, hay más dudas que certezas. El perito, en varios pasajes de esa rueda de prensa y del informe que ha sido presentado aquel día, que incluso se apoyaba en algunas láminas para mostrar ciertos documentos, no llega a conclusiones que sean absolutamente corroborables, es decir, que el perito por sí mismo haya comprobado. Lo que el perito dice básicamente es que los autores materiales en un momento determinado habrían confesado que uno de los generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la FAE, habría pagado a un sicario para que le quite la vida al general Gabela. Pero luego el perito no establece cuál es la metodología para realizar la corroboración de esta información. Es decir, en el informe como tal, que es un informe donde debería estar presente la ciencia, no está presente la misma. Lo que el perito hace, y por eso decía, es transcribir lo que varias personas le han dicho, pero luego esa transcripción no llega en el informe a tener la entidad de corroboración como tal. Y cuando usted hace un informe que se entiende que es de su dominio, de su experticia, lo que usted tiene que entregarle como órgano auxiliar, como perito, como persona que socorre a la administración de justicia en estas determinadas áreas que son periféricas a las del derecho, lo que usted tiene que entregarle es precisamente información determinante, información concluyente. Si usted se fija, en las conclusiones del perito dice que existirían dos autores intelectuales, y los dos autores intelectuales son dos generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y la motivación que habrían tenido los dos generales para terminar con la vida del general Gabela son o están ancladas a dos variables, a una motivación de carácter personal y a una motivación de carácter económico. Pero luego el perito no explica, por ejemplo, en la motivación de carácter económico, si es que analizó las cuentas de los generales, si es que hubo movimientos sospechosos de los generales, si los generales tienen vinculación económica o financiera con los autores materiales. Porque usted no puede venir y concluir que una persona es autor intelectual de un crimen porque tiene motivaciones económicas o financieras sin analizar los estados financieros de una persona. No nos ha dicho el perito si los generales o cuál de los dos generales, por ejemplo, tiene vinculación económica con una de las empresas que estaría interesada en ser adjudicada con el contrato. Y eso es un elemento absolutamente clave, porque lo que en resumen el perito dice es: a mí me parece que los dos generales son responsables y la fiscalía tendrá que investigar. Entonces, ¿qué clase de investigación hace el perito? ¿En qué le auxilia el perito a la administración de justicia con la simple transcripción de determinadas declaraciones de personas que incluso en este momento ni siquiera están ya vivas como tal? Pero también hay un elemento que creo que es importante conocerlo y me comparten dos preguntas nuestros oyentes. ¿Se puede saber si el perito compareció como perito calificado dentro del proceso como experto o si se le convocó a versión como un tercero con conocimiento del hecho? Esa es una pregunta. Y en la misma línea, acá nos escriben y dicen, me piden que le pregunte si el perito Mesa está inscrito en la judicatura para que tenga validez el informe y él tiene la obligación de sustentar su informe y responder todas las preguntas sobre dicho informe. Creo que las dos preguntas van en la misma línea. ¿Cuál es la validez, digamos, de la actuación del perito Mesa, si él comparece como un perito calificado o como un tercero invitado? ¿Cómo es la figura, doctor? A ver, el perito Mesa, al que ya públicamente conocemos como el perito Mesa, es una persona que obviamente tiene una determinada especialidad, una determinada experticia en una rama como tal, en criminalística para ser específicos. Y en ese contexto es que precisamente el Estado ecuatoriano, para investigar este crimen, porque podría haber tenido tintes de crimen de Estado, el Estado ecuatoriano lo contrata como perito, como experto, es decir, como conocedor de una determinada rama como tal, que en este caso es la criminalística. Si bien es cierto, en Fiscalía General del Estado rinde una declaración o una versión como un tercero,
no es un tercero cualquiera, no es un tercero que no tenga conocimientos, no es un lego como tal, es una persona que tiene determinado conocimiento y que además está entregando información en el marco de la elaboración de un producto pericial propio y especializado en una rama determinada como tal, que es criminalística. Consecuentemente, a Fiscalía General del Estado comparece como testigo, pero como testigo experto, porque habla de una determinada experticia. Más allá de que si está o no acreditado por el Consejo de la Judicatura, comparece como testigo experto. Entonces, el perito estaba evidentemente obligado a contestar todas las inquietudes y las interrogantes en función de la pericia que realizó, y de hecho así lo hizo Fiscalía General del Estado. Encauzó las preguntas precisamente a la pericia que desarrolló y que presentó como tal el señor perito a través de una rueda de prensa. De manera que compareció como un testigo experto. Ahora, si el informe tiene o no tiene validez, claro que tiene validez. De hecho, en el evento en el que llegara a Fiscalía General del Estado a procesar a algunas personas por este crimen, tendría necesariamente que contar con el testimonio del perito. Y el testimonio del perito, más allá de con qué figura comparece el perito, es un trabajo que está vinculado específicamente a un área especializada como es la criminalística. Entonces su testimonio evidentemente versará sobre aquello. De manera que el informe sí tiene validez como tal y encuentra validez precisamente a través del testimonio que en un momento determinado, insisto, si Fiscalía llegara a procesar a alguien, pues bueno, el perito tendrá que declarar, ¿no? Doctor, uno de los aspectos que se ha cuestionado luego de hacerse público este documento fue la forma como se expusieron los nombres de los supuestos involucrados en el asesinato del general Jorge Gabela. ¿Qué ocurriría en el escenario, ya en lo posterior, luego de la investigación, de que quizá estas personas no hayan tenido nada que ver en este hecho? ¿El perito Mesa puede acarrear algún tipo de responsabilidad en lo penal? Mire, a ver, por eso digo que el informe es un fiasco, porque es un informe vacío, hueco, ¿sí? Que no tiene conclusiones, sino tiene conjeturas. Vamos a hablar de uno de los generales, el general Espinosa, ¿no es cierto? ¿Por qué dice el perito que el general Espinosa sería posiblemente o presuntamente autor intelectual del crimen? Porque tendría una motivación de carácter personal. ¿Cuál es la motivación de carácter personal que investiga o que indaga el perito? La motivación de carácter personal es que el general Espinosa mandó a seguir con inteligencia militar al general Gabela días antes o meses antes de su muerte como tal. Pero bueno, esta no puede ser como tal una conclusión absolutamente cierta o incontrovertible. Y digo esto ¿por qué? Porque si ustedes se fijan un poco, hace muy pocos días, Jorge Yunda hacía unas revelaciones bastante parecidas. Decía que María Paula Romo lo había mandado a seguir porque tenía algún capital político interesante. Si nosotros llegamos a concluir que toda autoridad que manda a hacer investigación o que manda a hacer inteligencia está íntimamente vinculada con el crimen de la persona que ha sido sometida a la inteligencia o a los seguimientos, pues estamos completamente fritos en este país. No hay absolutamente nada más de qué hablar. ¿Por qué? Porque es una conclusión absolutamente vaga. El perito tenía que indagar si los seguimientos de inteligencia militar o de inteligencia policial o de lo que fuera o de terceras personas están o no relacionados con la muerte o con el móvil que está vinculado con el crimen de la muerte del general Gabela. Pero no concluir porque le han mandado a hacer seguimiento, entonces es autor intelectual. Porque le amenazó en la asamblea, porque cruzaron palabras en la asamblea, es autor intelectual. No. ¿Cómo me lleva a mí este hecho, esta premisa de seguimiento por parte de inteligencia militar a concluir que de alguna forma esta persona es autor intelectual? Por un elemento fundamental en las pericias y en las experticias, que se llama información colateral, Fabricio, y ciudadanía. Sí, yo entiendo eso. O sea, per se, un seguimiento no puede llevarnos a la inevitable conclusión de que alguien que mandó a seguir mandó a matar. Pero tampoco mandar a seguir termina siendo normal. O sea, el propio general Alonso Espinosa reconoció en su momento que es verdad que mandó a seguir al general Gabela. Y eso no creo que sea normal. No me atrevería yo a decir que ese es el hilo conductor para establecer que el general Espinosa es el autor intelectual. O sea, no llegaría yo a ese punto. Pero tampoco es normal mandar a seguir a una persona.
Yo no digo que sea normal, Fabricio, pero claro, usted sabe que precisamente en las agencias de seguridad, como en las Fuerzas Armadas, como en la Policía Nacional, hay servicios de inteligencia y de contrainteligencia. La contrainteligencia precisamente consiste en esto, en hacer seguimiento precisamente a la cúpula, en hacer de alguna forma inteligencia a la propia inteligencia para saber si de alguna forma están o no cumpliendo con sus tareas y si en definitiva no han claudicado en los intereses institucionales y se han vendido, como por ejemplo ahora pasa con la Policía Nacional, que trabaja para el crimen organizado y no para el Estado. Entonces, digamos que no es una tarea normal o cotidiana, pero es una tarea que incluso está concebida dentro de la estructura como tal de este tipo de agencias de seguridad como son las Fuerzas Armadas. Entonces, no es tampoco que sea una situación absolutamente extraña o una situación absolutamente ajena. Y luego, como usted dice, no se puede entender, Fabricio, que a partir de este hecho se pueda determinar que existe, sin más, insisto, sin más análisis, sin más información, sin más corroboración de información, que el general Espinosa es de plano autor intelectual del crimen. Pero también hay un tema, doctor, que no podemos soslayar. A ver, está claro que existió un tercer producto. O sea, inicialmente hubo autoridades que negaron la existencia del tercer producto y luego reconocieron que sí hubo un tercer producto. Y ese producto se perdió, ese producto lo ocultaron, ese producto lo alteraron. Al menos eso es lo que derivó en una resolución de la Corte Constitucional, que fue la Corte Constitucional la que dispuso la reconstrucción del tercer producto. Ese también es un tema que no se puede dejar de analizar. ¿Qué pasó con el tercer producto original, doctor Gallegos? Fabricio, a ver, yo no conozco realmente qué fue lo que pasó con el tercer producto. Conozco lo que conoce usted, lo que conoce la ciudadanía. Hay versiones y versiones que se perdió, versiones que nunca existió, versión que el perito se inventó este tema para venir a hacer un nuevo producto y cobrar $380,000 y más. Yo no voy a entrar en esos detalles, pero lo que sí le digo, Fabricio, es que este informe presentado por el perito es un fiasco. ¿Por qué? Porque no es una reconstrucción del producto que él dice haber entregado en el año 2013. Porque este nuevo producto, este nuevo supuesto tercer informe reconstruido, hace relación incluso a datos que fueron consignados en el año 2018 en la Asamblea Nacional, en la Comisión Multipartidista, en el marco de una investigación de carácter legislativa. Entonces, usted no puede, por lógica y por sentido común, decir, yo reconstruyo un tercer informe, que es prácticamente reconstruir algo que ya estaba construido, que por alguna circunstancia desapareció o simplemente se destruyó, con información que en ese momento no existía, Fabricio. Esta es una tomadura del pueblo, es una tomadura de pelo al pueblo ecuatoriano. Usted no puede incorporar información que para el año 2013, por lógica, no existía, como es la información incorporada en el año 2018 en la Asamblea Nacional. Y me parece que incluso uno de sus invitados del día de ayer, el periodista Zurita, hizo relación a esta información. Él decía que incluso el propio general Gabela, cuando estaba vivo, le había solicitado un informe que podría explicar el móvil de su crimen, que podría de alguna forma denotar por qué mandaron a silenciar al general Gabela, otros generales, otras autoridades del Estado, no lo sé. Pero el periodista que usted entrevistó ayer decía, esta información yo la incorporé por primera vez en el año 2018. Y, oh sorpresa, resulta que esta información que ha sido entregada por el periodista Zurita en el año 2018, ahora forma parte o hace parte del tercer producto que dice ser una reconstrucción de un producto entregado en el año 2013. Luego no se entiende cómo el perito hace una reconstrucción, tal vez viajó en el tiempo para poder en el año 2013 de alguna forma contar con elementos que recién fueron sacados a la luz o presentados ante la opinión pública en la Asamblea Nacional en el año 2018. Entonces, no es como tal un tercer producto, no es la reconstrucción de un tercer producto, es un producto nuevo que está forjado por elementos que incluso en el tiempo han aparecido después. Pero ¿cómo se puede determinar? ¿Cómo se puede determinar que hay elementos nuevos, justamente? Y elementos forjados también. ¿Cómo se puede determinar eso? Elementos nuevos y elementos forjados. Pero ¿cómo se determina eso, doctor Gallegos? Porque simple y llanamente las personas que podrían corroborar la información que consta en esos documentos, que consta en esos informes,
son personas que ya no están vivas. Entonces no se puede llegar a determinar ahora mismo si esa información es cierta. Si usted se fija en una parte de la exposición o de la rueda de prensa que da el perito llega a conclusiones que son absolutamente aberrantes y preocupantes, que evidentemente no solo atentan contra la presunción de inocencia, Fabricio, sino que dañan y marcan la honra de las personas. El perito llega a una conclusión, por ejemplo, en su informe, y él dice que habrá que investigar al fiscal del caso que en su momento tomó contacto con los presuntos autores materiales. ¿Por qué? Porque este fiscal habría recibido $20,000 para dejar en libertad a uno de los autores materiales del crimen del general Gabela. ¿Y sabe cómo llega a esta conclusión el señor perito experto Mesa? Porque meses después de la liberación, es decir, después de que sucede el acto que se entendería es el acto de coima o el acto de contubernio para liberar al delincuente, meses después el señor fiscal tiene un movimiento financiero de cuenta a cuenta, saca de una cuenta $20,000 y transfiere a otra cuenta de su propia propiedad $20,000 americanos. Consecuentemente, Fabricio, ¿cómo el perito puede llegar a una conclusión a partir de un movimiento económico de las propias cuentas del señor fiscal y concluir que este hecho está vinculado con la liberación de un delincuente que estaría eventualmente vinculado con la autoría material del crimen del general Gabela? Entonces es algo tremendamente preocupante. El perito tiene conclusiones absolutamente desenfocadas y huecas, porque el perito, insisto, no ancla a situaciones corroborables, a situaciones concretas y específicas que él haya realizado en el marco de su investigación, sino lo que hace simplemente es describir: esta persona A me dijo este hecho, persona B me dijo este otro hecho, y por lo tanto yo llego a concluir esta situación. Doctor. Entonces, no se puede confiar en un informe de esta naturaleza, Fabricio. Es un informe absolutamente vacío desde lo técnico y desde lo científico. Solamente para terminar, le pregunto a usted, ¿no será que el perito Roberto Mesa decidió no responder algunas preguntas porque se supone que hay un criterio de confidencialidad atado al contrato que él suscribió en 2013, que además está atado a la creación de la Comisión Interinstitucional que fue integrada mediante decreto ejecutivo por el entonces presidente Rafael Correa para investigar el asesinato del general Jorge Gabela? No tendría lógica el hecho de que haya elementos que el perito Mesa no puede decirlos con base en esa confidencialidad, doctor. Bueno, ahorita no hay cláusula de confidencialidad. Tanto es así, Fabricio, que el perito ha presentado en una rueda de prensa de manera pública con cientos de medios de comunicación los resultados del informe, es decir, las conclusiones a las que él como tal arriba. Más atrás en el tiempo, el contrato sí comprendía una cláusula de confidencialidad. Eso no significaba, evidentemente, que el perito tenga que callar frente a los cuestionamientos de las personas que estaban siendo investigadas o que de alguna forma estaban vinculadas con este tema o con esta trama. La cláusula de confidencialidad abarca precisamente para el público como tal. Es decir, el informe no se puede hacer público, pero el informe sí es público para los intervinientes, para la Comisión Interinstitucional, para el propio presidente de la República, para las personas que estaban investigando o que estaban inmersas en la investigación del caso como tal. Sin embargo, esa información nunca fue entregada. Si usted se da cuenta, el perito, de alguna forma, de una manera bastante coincidencial, aparece casi siempre en época de elecciones, aparece casi siempre en época electoral con un único propósito, de alguna forma tratar de tachar la figura del expresidente. Pero doctor, más allá de la coincidencia de las elecciones, o sea, yo quiero insistir en algo que comenté la semana pasada. Yo mismo, a mí no me gustó cómo presentaron el informe la semana, y yo lo expliqué a la audiencia aquí. A mí no me gustó, porque creo que debió haber sido de una manera mucho más seria. Se lo dije a Janine Cruz en su momento, lo he expresado a la audiencia, pero hay que recordar que esto fue ordenado por la Corte Constitucional, y esto va de la mano. O sea, yo creo que cuando la Corte emite su sentencia en febrero, no sabíamos que iba a haber disolución de la Asamblea y elecciones anticipadas. O sea, me parece a mí que el tema electoral, lamentablemente, es una infeliz coincidencia con esto, pero forma parte de los plazos, doctor. No es así, Fabricio, no es una infeliz coincidencia. Y le digo por qué. Porque si usted revisa un poco la cuenta de Twitter del perito, el perito se entiende que es una persona imparcial que actúa en el marco del principio de objetividad, que no tiene ni simpatía, ni empatía con las partes, ni antipatía con las partes. Pero sin embargo, el perito se ha dedicado a tener una conversación directa con el expresidente Rafael Correa, en donde incluso le increpa determinadas circunstancias y en donde de alguna forma aflora la animadversión que tiene con el expresidente de la República. Usted no puede, de alguna forma, creer en una persona que de manera pública, a través de una red social, le está mostrando animadversión con uno de los intervinientes que está precisamente anclado a la investigación del perito.
Entonces, este perito no muestra seriedad, es un perito que además de tener carencia conceptual, carencia de principios técnicos y científicos en su informe, ha mostrado absolutamente parcialidad con una de las partes de alguna forma que está investigando. Y este hecho no solamente está corroborado por lo que hace en Twitter con el expresidente Correa, está corroborado con lo que hizo en Fiscalía General del Estado Fabricio. Es decir, a los investigados no les respondo absolutamente nada, pero a la víctima le respondo absolutamente todo. Usted no puede entonces confiar en una persona que actúa de una manera visceral, de una manera parcializada, como actúa el perito Mesa. Insisto, más allá de las deficiencias conceptuales y de las conclusiones vagas de su informe, porque no son conclusiones ancladas con hechos corroborables, Fabricio, corroborables en el propio informe, sino son ancladas a meras conjeturas de terceras o propias del perito, el señor perito Mesa no puede actuar con la parcialización que está actuando. No resulta una persona confiable y a esta persona le hemos pagado $380,000 americanos. Permitimos que esta persona, precisamente en época de campaña electoral, venga y genere una rueda de prensa que yo también coincido con usted, Fabricio, ha sido por demás bochornosa, por demás impresentable. Yo creo que no era la forma. Si queremos actuar de una forma mucho más seria, yo creo que habían otros mecanismos y otros canales. Pero no hacer un show de esta naturaleza para de alguna forma terminar, insisto, deslegitimando a una tercera persona que, claro, no puedo determinar que es autor intelectual, pero sí quiero determinar, a pesar de que tengo un informe hueco y totalmente vacío, que posiblemente encubrió como tal esta información, cuando, insisto, sobre aquello, ni sobre lo primero de la autoría intelectual, existe corroboración ni técnica ni científica, Fabricio. Christopher Gallegos, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias al jurista Christopher Gallegos, que ha estado con nosotros con su visión crítica respecto de la reconstrucción del tercer producto por parte del perito Roberto Mesa vinculado al crimen del general Gabela. Y como digo, hemos receptado a lo largo de todos estos días diversas visiones en torno a este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.